El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches, tengan todos los televidentes de este programa cristiano que ya han pasado por este canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22. Entre otros. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra del Señor, que es el que vive y reina para siempre en nuestros corazones. Quien les habla, Luis Eduardo Flores, como hijos del Dios viviente. Ya en varias oportunidades hemos declarado que el pastor es Cristo, nosotros somos sus siervos, sus mensajeros, sus evangelistas, y que Él nos dispone el corazón para que traigamos el mensaje de Él, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar y para cambiar, para redarguir en justicia, y esa palabra es la que Dios coloca siempre en nuestros corazones para que a través de estas ondas lleguen a los hogares, para que haya una transformación, haya un cambio, haya un arrepentimiento que se necesita en todo tiempo y más en estos postreros tiempos, como nos muestra la palabra de Dios, que estamos pasando. Estos son en principios de dolores. Ya vemos nosotros los acontecimientos reales a nivel mundial y a nivel de su pueblo Israel, donde Dios nos marca a través de ese pequeño pueblo que Él escogió para que nosotros tengamos una guía, porque a través de ellos trajo el Evangelio, a través de Cristo Jesús, como habla primera de Juan 5:20, la venida de Cristo. Él nos trajo el conocimiento para que lo conociéramos verdaderamente a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estos tiempos, dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Y estos tiempos son difíciles. El mismo Eclesiastés 3 nos habla aparte de lo que el Señor quiere manifestarnos a través aquí de Salomón, como uno de los hombres más sabios después de Cristo Jesús, quien escribió Eclesiastés. Y él desde allí nos muestra que cada cosa tiene su tiempo. Y en estos tiempos son los de que la palabra de Dios llegue verdaderamente a los hogares, que haya un verdadero arrepentimiento, porque estamos en los finales de los tiempos, que los finales de los tiempos están pasando desde la venida de Cristo para acá. Esos son los postreros tiempos, porque un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años para el Señor es como un día. O sea que estamos en los postreros tiempos, desde la venida del Señor hasta estos momentos que estamos nosotros pasando. Dice el libro de Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y lo notamos nosotros en nuestra vida natural, que cada cosa
tiene su lugar y su tiempo, así como cuando nosotros nacemos, es en el tiempo del Señor, porque Él es el que da la vida, Él es el que nos forma desde allá, desde el vientre de nuestras madres, y Él es el que nos permite estar hoy en estos lugares trayendo su palabra, porque el mismo Efesios nos dice que Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos nosotros programados, estábamos en una lista del Señor para que naciésemos en tal o cual fecha, ¿sí? Pero da la sabiduría y no nos da a conocer el día que nosotros partamos de acá. Solo es potestad única del Dios único en el cual nosotros hemos puesto nuestros ojos. Entonces nos dice el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y este tiempo que nos está marcando el Señor en el día de hoy es tiempo para que tú te arrepientas, que todavía estás a tiempo de arrepentirte. Dice Isaías 59, ¿no? 1, que el Dios del cielo no ha cortado su brazo para rescatarnos, para perdonarnos, sino por culpa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, es que los tiempos se han acortado, como nos ha ido enseñando el Señor. Cada día los tiempos son más cortos, ya no nos alcanza el día para hacer las labores cotidianas, porque la gente anda en un corre de aquí para allá y de allá para acá por el avance de ¿qué? De la ciencia que nos habla el libro de Daniel, ¿sí? Que en los posteriores tiempos la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá. Y eso lo vemos nosotros en los mismos restaurantes donde la gente no almuerza con un orden y una paz porque tiene pegado el computador allí al lado o el celular. Entonces no hay paz, o se van para una playa y se llevan el computador porque no pueden dejar el trabajo. Entonces el tiempo no alcanza, pero Dios lo que quiere es que lo aproveches, y hoy puede ser ese día. Quizás hoy vas a escuchar la palabra de Dios por primera vez. Solamente Dios te pide que estés atento, que abras tus oídos espirituales para que aprendas a discernir y a comprender y ver la diferencia que hay entre lo espiritual y lo natural, y que si nosotros no colocamos los ojos en lo de arriba, en lo espiritual, en lo que no vemos, estamos nosotros totalmente caídos, perdidos, muertos en delitos y pecados, como lo estábamos también nosotros antes de conocer al verdadero Dios y la vida eterna, que es Cristo Jesús en nuestros corazones, y que a través de ese Santo Espíritu es que Él nos permite hoy estar aquí en su santo nombre trayendo su mensaje. Dice la palabra de Dios en el 3:2, tiempo de nacer. Solamente el Dios del cielo es el que sabe en qué época, en qué fecha, en qué día o en qué hora van a nacer fulano, perencejo o sutanejo. Y si viene con ese Santo Espíritu, como hablaba Efesios, que Él nos escoge antes de la fundación del mundo, porque Él tiene un programa, Él tiene una disposición. Desde Génesis nos marca el Señor, ¿sí? En la primera oración que Él nos muestra allí, en Génesis 1, 26 y 27, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es una de las primeras oraciones donde habla con sí mismo, ahí donde nos está hablando que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo de Dios, uno solo es. Y a través de ese mensaje quiere que nosotros volvamos a retomar el carácter de Cristo, que lo perdimos por causa del pecado, que es el que está hoy en el mundo entero, que no ha creído, que no ha querido entender que solamente a través de Cristo Jesús podemos nosotros ser salvos. Entonces dice la palabra de Dios: tiempo de nacer, tiempo de morir. No sabemos la fecha, a qué hora ni qué día partimos nosotros de aquí, porque muchos también nos enseña el Señor, querrán morirse y no pueden, pero solamente Él conoce el corazón del hombre, solamente Él conoce
la generación de dónde viene. Si viene por una generación totalmente de brujería, de hechicería, de sicariato, de muerte, de robo, de brujería, tantas cosas que nosotros vemos en el mundo real, que las vemos a simple vista como normales, pero en la profundidad de la palabra de Dios, Él nos enseña de a dónde viene, de a dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos y a quién le debemos nosotros esa vida que nos la da Él, su Santo Espíritu. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, como se está haciendo en este lugar. Se está plantando ¿qué? La palabra de Dios. En la parte espiritual nos enseña eso. Nosotros ya, como mensajeros, como siervos del Dios viviente, estamos ¿qué? Plantando la palabra allá en el corazón, allá en lo profundo del espíritu de tu mente, para que esa palabra comience a cambiar tu forma de ser, para que comience a echar fuera ese viejo hombre que el Señor nos enseña que está viciado por los deseos engañosos de este mundo, de lo que estamos viendo. Como está hoy el mundo, está engañado por los avances de la misma tecnología, el avance de la ciencia se ha enloquecido y ya quieren ser más que Dios. Hasta ahí hemos llegado, quieren ser más que Dios, fabricar un hombre a través del transhumanismo, a través de la ciencia, porque ese es el Dios de la humanidad hoy, el Dios ciencia, y han desechado el Dios verdadero, el Dios que nos da vida. Entonces Dios siempre nos está exhortando, nos está ministrando para que nosotros dejemos ese estado viciado en los que estábamos, lleno de vanidades ilusorias. Todo es vanidad, nos dice aquí el mismo libro de Eclesiastés, porque todo pasa. Y si todo pasa, nosotros tenemos que dar cuentas. Cuando partamos de aquí, el Espíritu parte, vuelve a Dios quien lo dio, y Él es el que nos va a pedir cuentas. Si te arrepentiste estando en esta carne, si tus obras buenas fueron mayores, Dios es el que decide, porque Él es el juez. Si tus obras malas fueron mayores, Dios es el que va a decirte si te vas para condenación o no. Él es el juez. Romanos 2:16 nos recuerda siempre que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, por medio de su Hijo, el que no ha creído en su Hijo está fuera. Dios le va a pedir cuenta porque no ha querido reconocer que hubo necesario enviar a su Hijo en forma de carne, en forma de pecado, para poder rescatarnos a nosotros, donde estábamos allí también perdidos, muertos en delitos y pecados, como puedes estar tú si no te arrepientes. Pero tienes la oportunidad, porque es un Dios misericordioso. Él quiere es sanarnos y salvarnos, y quiere darnos esa vida eterna que nos tiene preparada. La misma palabra nos va dando toda esa enseñanza para dónde vamos cuando partamos nosotros de esta tierra. Entonces, el Todopoderoso nos dice: tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y muchos vemos nosotros que ese Santo Espíritu que está en los corazones del hombre, hay muchos que quieren arrancar eso que está sembrado en nosotros, nuestra fe, arrancarlo plantado, como vemos nosotros a través de diferentes sectas que hay en el mundo entero, que no quieren reconocer que es a través de Cristo. Quieren arrancar lo que Cristo nos ha sembrado, su Santo Espíritu, con creencias totalmente falsas que no llevan verdaderamente a un arrepentimiento sincero y verdadero, que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque el Señor nos está hablando. Él, a través de su Espíritu, que es la palabra del Señor, nos va fortaleciendo en esa parte espiritual
que es la fe. Y es un privilegio tener, como nos está diciendo el Señor, un nacimiento no solamente terrenal, porque todo viene del Señor. Nacimos de una mujer, ¿ya? De ahí salió la descendencia de Eva, ¿ya? Y hay que darle gracias al Señor porque permitió ese primer estado que es terrenal y temporal, que se perdió por el pecado, porque fuimos diseñados en vida eterna, pero la desobediencia del hombre, de nuestros primeros padres, ese espíritu que da vida fue quitado y quedamos solamente actuando en nuestra propia voluntad, en los deseos engañosos de la carne, y eso es lo que hemos alimentado a través de una vida natural que nos está diciendo el Señor, un nacimiento que hemos tenido, pero también tenemos otro nacimiento que es la misericordia de Dios. Debemos de nacer de nuevo del agua y el espíritu, que es la palabra del Señor, pero tenemos que desear también ese nacimiento y crecer en ese nacimiento para poder tener esa salvación de nuestra alma, porque ya ha sido dada por Cristo, su Hijo amado, Hijo de Dios. Nos trajo esa parte espiritual, el entendimiento, el conocimiento, para que nosotros saliéramos de ese primer estado pecaminoso, adámico, terrenal, el cual solamente vivíamos en las maldades, en la muerte, en la destrucción, que es lo que estamos viendo si desechamos esa parte espiritual, ese hombre nacido espíritu edificante que nos dice el libro 1 Corintios 15. Él nos dio vida otra vez de nuevo, nos está hablando a través de Efesios. Leamos la palabra del Señor, que es la que nos ha dado el privilegio del Señor de escudriñar las sagradas escrituras que nos llevan a la salvación de nuestra alma, despertar nuestra alma que estaba solamente viciada en puros deseos engañosos, y renovándonos en nuestro espíritu, que es la parte eterna que Dios nos ha dado de nuestra mente, y nuestra alma siendo edificada, vamos creciendo en espíritu y en verdad, porque el Señor busca verdaderos, Juan 4, adoradores en espíritu y en verdad. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, gloria a Dios, 6:3. Y dijo el Señor, la maldad de los hombres, ¿no? La maldad se está viendo hoy, ¿no? El mal, cómo hay destrucción, muerte, hambre, cómo vemos que roban, hurtan, el amor al dinero, principio, causa y fin, la raíz de los males. Vemos cómo por el poder engañoso que es temporal, las naciones unas con otras comienzan a codiciar los bienes de las otras naciones, petróleo, minerales, cosas por el estilo que son terrenales, pero solamente se quedan en esa parte terrenal y material, completamente desechando la parte espiritual, que es verdaderamente una vida que Dios nos ha regalado para poder disfrutar de las cosas hechas. Si no tenemos al que hizo todas las cosas, pues nadie puede crear. Dios es Dios creador y las podemos disfrutar siempre tenemos ese temor a Dios, que es esa parte espiritual que viene a través de sus mandamientos, estatutos, por ser pueblos escogidos del Señor, donde vamos a buscar la adoración celestial y vamos a tener el gozo del Señor que nos fortalece para poder nosotros soportar las cosas que hemos hecho mal o que nos habían alejado de Dios, y poder nosotros volver en sí de nuevo para un día volver otra vez a tener la imagen y semejanza de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces el Señor nos está hablando hoy de un tiempo terrenal,
un tiempo de la vida que nos da el Señor, un tiempo donde tiene que haber gracia, tiene que haber perdón también, tiene que haber la parte espiritual, no desechar a Dios por los deseos engañosos y los deseos de la carne, del mundo, que nos llevan a apartarnos de ese Dios viviente. Y por tanto el Señor nos dio un límite, porque el hombre pecador, el hombre de maldad, no quiere sino vivir mucho tiempo, pero alejado de Dios, del Dios viviente. Y vemos cómo la ciencia se aumenta, o para bien o para mal. Pero el hombre quiere vivir es completamente alejado de el temor a Dios, que es el conocimiento del Señor, y solamente se queda con la parte baja, la parte terrenal, y se aleja de la sincera fidelidad a Cristo, como dice el Señor en el libro de los Corintios 11, dudo como la serpiente engañó a Eva. Nuestra parte de la vida, del tiempo de nacimiento terrenal que Dios nos había dado, engañó a Eva. Vuestros sentidos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo, porque Dios nos está hablando hoy de un nacimiento también espiritual, no solamente de la vida terrenal ya tiene el hombre, sino que del pan, de los dichos de su boca que salen de la boca del Señor, que es la palabra del Señor, que es la vida. Entonces el libro de Primera de Pedro 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces hay una parte que es espiritual, así como nos está hablando el Señor hoy, el hombre nacido de mujer, progenitoras que vienen de la parte de nuestras madres. Un niño en su parte terrenal desea mamar, desea llenarse de esa leche que sale de su madre, del seno de su madre, y él desea esa leche terrenal, y esa leche terrenal que viene con todos los nutrimentos que puede tener dados por Dios, porque el Dios es creador también, para que ellos crezcan con una vida saludable, no una vida adulterada donde la ciencia se aumenta y quiere hacer una leche que va a reemplazar la leche de su madre. Nunca va a suceder eso, porque son adulteradas, no viene del nacimiento verdadero. Entonces, así como dice el Señor, como se desea ese crecimiento y tener los hijos, los niños que van creciendo ya en la parte natural, Dios también dice que deseamos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Entonces nosotros tenemos que desear esa parte espiritual, buscar esa parte espiritual donde hay fuerzas oscuras que impiden ese nuevo nacimiento espiritual, porque es un nacimiento que nos va a alegrar y nos va a dar gozo y nos va a dar alegría, nos va a dar paz, nos va a dar todo lo que podamos tener en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna, porque la vida temporal se va a acabar un día, la vida terrenal se acaba algún día, porque dice el Señor aquí mismo, el 23, siendo, Primera de Pedro 1, 23 y 24, antes del 2, siendo renacidos no es simiente corruptible, ya, una simiente que estaba contaminada. Ese es el nacimiento del primer estado del hombre en pecado, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces vamos a tener una permanencia no solamente en nuestra vida que estamos viendo, que se está transcurriendo, un nacimiento desde la niñez, donde el hombre ha desechado las sagradas escrituras. Dice Timoteo, en el libro de Timoteo dice que desde la niñez desea las sagradas escrituras
y nos está diciendo el Señor que desde la niñez vamos a crecer para esa salvación tan grande de nuestra alma, para no ser perturbados por la corriente de este mundo, esa fuerza adversa, opositora, que nos lleva a alejarnos del Señor, esa vida en la carne, esa vida de los deseos engañosos. Si tenemos la parte espiritual ya incorruptible, pues vamos a tener esa salvación tan grande en este lugar donde venimos a ser probados por las cosas hechas que vemos y por la fe que no vemos. Y esa fe es una fe que está desierta, no hay esa agua espiritual, no hay esa leche espiritual. Si nos dan una leche, nos la dan adulterada, falsas enseñanzas. Por eso tenemos que venir nosotros a la fuente que nos está diciendo el Señor, que no dejemos que nos adulteren esa leche espiritual, porque si nosotros nos adulteran la leche espiritual, falsos maestros o el enemigo que se viste de ángel de luz y nos da ciertas cosas ya que no son del Señor, que están completamente aparte de la palabra del Señor, pues vamos a ser engañados. Pero si vamos a la fuente de vida, si vamos al Señor, si vamos a la palabra de Dios, vamos a crecer en entendimiento, en conocimiento, con esa leche espiritual, y vamos creciendo y vamos fortaleciéndonos. ¿Para qué? Para que podamos dominar nuestra parte natural y nuestra parte terrenal, que solamente se vive de deseos engañosos. Los sentidos externos, ya solamente vivimos por emociones. Es una figura como en un desierto que hay un poco de fantasías, y esas fantasías van a desaparecer un día. Entonces, cuando desaparecen las fantasías del dinero, de los deseos, de la lujuria, de la codicia, de la avaricia, el hombre entra en depresión, en tristeza, en angustia, en desespero, porque solamente se había alimentado de esa vida natural, de ese primer estado que nos está diciendo el Señor, de la carne. Entonces el Señor dice que verdaderamente nosotros tenemos que ser renacidos de esa simiente, y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos esa simiente de Cristo, pues vamos a ser más que vencedores y vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente con ese nuevo nacimiento. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque solamente podemos vencer todos estos deseos engañosos si venimos a Cristo, que nos va renovando y vamos saliendo de las tinieblas a la luz y vamos creciendo para esa salvación de nuestra vida eterna, porque tenemos esas promesas en esta vida presente de tener el gozo del Señor y la fortaleza del Señor, para que cuando vengan los vientos y las tempestades, las dificultades, todas estas cosas que vienen, que son las plagas de Egipto, que nos pueden llegar, nosotros podamos soportar y nuestra casa esté bien edificada en esa roca que es Cristo, para poder soportar, porque tenemos esa nueva vida, ese renacer en el espíritu de nuestra mente, para poder soportar los oprobios, que son los conflictos que están afuera, que vienen de un momento a otro y te quieren destruir, porque no has resucitado y no has puesto la vida en el Señor. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Entonces, mire, nosotros andábamos en ese primer estado, en los deseos y en los pensamientos nuestros, y era una corriente donde todo el mundo está en esa corriente hoy, corra para acá, corra para allá. Es una fuerza adversa, opuesta a la parte espiritual, el cual muchos han sido
llevados por esa corriente, porque la corriente es el mundo, es una fuerza y una pesada carga. La carga del mundo es la que te produce la depresión, la angustia, la tristeza, la desesperación, el miedo. Esa desesperación que viene y esa aflicción, ese temor, ese desespero, viene de estar nosotros todavía en ese primer estado, por no venir a Cristo, que nos da la vida, ¿ya? Y hemos salido del pecado y de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos saca del pozo de la desesperación y ese hoyo cenagoso donde estábamos nosotros, donde la serpiente veloz y la serpiente que nos atormenta, todas estas cosas terrenales que estamos nosotros corriendo, ya nos debilitan nuestra alma y no podemos soportar muchas cosas y por lo tanto nos enfermamos. Por esa parte baja se llama pecado, y ese pecado lo venció ya Cristo en la cruz para darnos vida. Él os dio vida estando muertos en delitos y pecados. Él nos dio la vida. Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es todo para nosotros. Si nosotros venimos a Él, Él nos saca del pozo de la desesperación. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 38, arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. Por eso tenemos que arreglar nuestra casa. El Señor nos está hablando de un tiempo terrenal que estamos pasando. Comenzó en Eclesiastés y ese tiempo terrenal se está acabando. Después de los 60, 70 años, no nos hemos acordado del Creador. Desde los días de nuestra juventud, nos está diciendo el Señor, desde la niñez, no hemos deseado la leche espiritual que nos sirven para esa salvación de nuestra alma, y nuestra alma está débil, y por lo tanto Dios no quiere que en nuestros postreros días estemos abatidos, sin nada espiritual, sin nada de fortaleza del Señor, porque lo que nos salva en esta vida presente y la porvenir es el poder de Cristo Jesús, que Él nos da la vida. Y esa corriente donde estábamos nosotros, vamos ahora en contra de esa corriente, pero con el poder del Señor y su fuerza vamos venciendo esa corriente, esa energía que nos llevaba y entrábamos en depresión, ya en temores, en cosas negativas. Hay que darle muchas gracias al Señor por la enseñanza que el Señor nos está diciendo de Él, que deseemos esa leche espiritual, así como deseamos una vida donde está llena de deseos y queremos que esos deseos se cumplan. El mayor deseo es tener completamente todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para poder nosotros disfrutar y poder soportar las cosas de prueba que vamos a tener a través del paso por este lugar, dice el Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si nosotros no venimos al Señor, que es la vida, pues vamos a tener muerte. Y Dios venció la muerte, Dios resucitó. Por eso no nos entristezcamos cuando ahí vemos que nuestros familiares se han ido. Vamos a entrar en una depresión, vamos a entrar en tristezas, en angustias, en desesperación. Pero si nosotros tenemos esa parte vital de Cristo, que es la vida, nosotros sabemos que vamos a resucitar. En el libro de Samuel, cuando murió el hijo de David, pues David, antes de morir su hijo, pues buscaba al Señor, hacía oraciones, porque estaba enfermo, pero el niño murió. ¿Y qué fue lo que dijo David después de que el niño murió? Él se levantó y dijo, él no volverá a mí, pero yo iré a Él. Todos vamos a resucitar, todos de una manera u otra vamos a resucitar, pero en Cristo, David es la figura del Señor Jesucristo, porque en Hechos 2 de los Apóstoles dice la palabra del Señor que era imposible que fuera retenido por el Seol y el Hades nuestro Señor Jesucristo,
Igualmente, si nosotros tenemos a Cristo, es imposible que nosotros pasemos de muerte a muerte. Cuando arreglamos nuestra casa, nosotros vamos a tener vida en esta vida presente y la vida por venir, que es la vida eterna. Por eso el Señor dice que vengamos y deseamos el conocimiento de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, que nos limpia y vamos creciendo sin arrugas y sin manchas. El Señor nos va limpiando para que un día nosotros vamos a volver otra vez de nuevo de donde salimos, al Padre Dios. Amén. Como el hijo pródigo que volvió y deseaba volver al Padre, pero se arrepintió. Nosotros tenemos que arrepentirnos de la corriente de este mundo, de esos deseos engañosos, de esas fuerzas bajas, pesadas, cargas que queremos llevar, porque no hemos querido volver en amistad con Dios para que tengamos paz, para que tengamos reposo de todas estas pruebas que vamos a tener temporales, porque dice el Señor, no contenderá la carne con mi espíritu, y por tanto el hombre tiene un límite, y en ese límite nosotros debemos de conocer al Señor. Son 7 tiempos que tenemos, y después de esos 7 tiempos, si no nos hemos acordado del Creador que nos está diciendo hoy en Eclesiastés, pues no vamos a tener contentamiento. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces nos muestra el Señor que todo tiene su tiempo. Y continúa ahí en el 3:11 del mismo Eclesiastés, dice el Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Como lo estamos hoy viendo, los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, vemos todas las cosas ya con los ojos espirituales, oímos las cosas con los oídos espirituales, porque Dios nos coloca esos sentidos para que nos estemos nosotros atentos a su voz. Y dice la palabra de Dios, por eso todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La eternidad es el mismo Señor Jesús Cristo. Ha puesto ese sentir, ese Santo Espíritu en el corazón del hombre. Por eso hoy vemos a través de distintas y diferentes religiones que todos buscan a Dios, pero lo buscan muchas veces a través de las obras para poder encontrar esa salvación. Y el Señor nos muestra que solamente es a través de Cristo Jesús, a través de lo que Él nos muestra en su palabra, a través de la Biblia. Entonces por eso nosotros hoy en día encontramos muchas diferencias entre tantas y tantas manifestaciones de religiones que se presentan. Nosotros vemos la misma Iglesia Católica, donde estábamos también nosotros sumidos, metidos allí, estábamos llevados, era por puras tradiciones, ¿sí? Tradición tras tradición, Semana Santa, el día del nacimiento del Señor, las festividades de diciembre, todas estas fiestas eran tradiciones que las adquirimos allí por culpa de ¿quién? De nuestros padres, que también estaban perdidos, muertos en delitos y pecados, no tenían el conocimiento verdadero de Cristo Jesús. Y así también nosotros nos muestra el Señor a través de los testigos de Jehová. Todos son hermanos, porque todos son cristianos, todos somos cristianos, pero hay unas diferencias que Dios nos las muestra en su palabra, y es lo que nos permite a nosotros creer verdaderamente en un Dios vivo. También vemos a través de la iglesia de los mormones. Ellos llevan la Biblia, más todo lo aplican a través de un libro que ellos van sacando y van acomodando según su conveniencia. Y así no es. También los adventistas no creen sino en lo del séptimo día, cuando el Señor nos enseña que Él es todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros debemos de buscarlo a Él. La iglesia cristiana verdadera es la que Él nos muestra desde el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice 11:26
del Hechos de los Apóstoles. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero Jerusalén, no en Antioquia, Colombia, ¿sí? No en Estados Unidos, no en Cali, sino allí nacieron los primeros cristianos. O sea que el cristiano puro y verdadero es el que solamente se basa en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces Dios nos da esa enseñanza a través del libro de Eclesiastés, que regularmente el libro de Eclesiastés es para el hombre natural, para el que no se ha arrepentido. Salomón estuvo en las dos partes, fue escogido por el Señor como hijo de ¿quién? De David, y siguió ese legado, pero también llegó al tope y se unió con las mujeres del mundo y pecó delante del Señor. Mas la misericordia del Señor es eterna, por eso Él tiene una voluntad permisiva y una voluntad directiva, y permitió que todos estos acontecimientos pasaran para enseñarnos, para que nosotros aprendiéramos a diferenciar que una cosa es estar verdaderamente en Cristo Jesús, que es el verdadero Dios y la vida eterna, que estar en falsas creencias, porque ha sido leudada, la masa ha sido leudada, contaminada, como nos hablaba allí a través del hermano. Hemos recibido una leche que contaminada. Ya nos mostraba a través de esa alegoría allí que nos da el Señor de la leche materna, donde están todos los nutrientes para que un niño crezca ¿qué? Sano, que sea alimentado con poder. Pero en la vida natural que nos da el Señor, la leche natural es la palabra del Señor, esa es la original. Y entonces Dios quiere es que estemos allí, en lo original, para que tú crezcas bien, fortalecido en el poder de su fuerza, para que en nuestros hogares se sienta esa paz de Cristo, se sienta ese poder de Dios, se sientan esas bendiciones de Dios, ¿sí? Una cosa es estar en bendición y una cosa es estar en maldición. Hay hogares que todas las cosas les salen mal. ¿Por qué será? Solamente el Señor sabe, pero nos muestra y nos da la guía en su palabra, que si estamos con Cristo Jesús, así nos pasen cosas negativas, Dios nos da la luz y nos da la salida, ¿sí? En Cristo Jesús somos más que victoriosos, pero en Cristo. Cuando estábamos en la carne, por donde metíamos la cabeza, por ahí nos daban duro. Y uno decía, qué tan de malas soy. Y así dice mucha gente, yo soy muy de malas, ¿sí? No tengo trabajo, me mantengo enfermo, no me sale esto, no me sale lo otro, pero nunca mira cuál es la razón de su estado, el cual está pasando. Es una falta de creer verdaderamente que Dios nos hizo desde el vientre de nuestras madres, nos formó, que su Santo Espíritu permanece en cada uno de nosotros cuando creemos, cuando nos arrepentimos. Y si nosotros nos arrepentimos, comenzamos a andar conforme Él nos enseña en su palabra, porque el mismo Efesios nos está mostrando allí, Efesios 5, 2:5. Efesios 2:5. ¿Qué nos dice el Señor allí, hermano? Efesios 2:5. Antes de Efesios 2:5, démosle una leída a Gálatas 1:6, donde el Señor nos muestra de que no es que nosotros estemos predicando un evangelio diferente. Sí, Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿sí?
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y vemos nosotros a través de todas estas sectas y manifestaciones que hay actualmente en el mundo entero, porque hay cantidades de religiones donde quieren enseñar la salvación a través de cosas naturales o a través de obras. Y no es así, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo vemos nosotros quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solamente es a través de Él, solamente es a través de las Sagradas Escrituras donde está el poder de Dios para todo aquel que cree. Hay que creer primeramente porque esa es la verdadera fe. Y la palabra de Dios, Él nos enseña que la palabra es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde está el fundamento, Cristo, ahí es donde está, allí, en los hogares, para que haya verdaderamente un cambio y una transformación. Entonces, ¿qué nos habla allí Efesios 2? Para que el hermano... Ya lo leí aquí en Efesios. Sí, porque le complete lo que el Señor nos está hablando allí. Amén. Siga en Efesios. Entonces, no es que haya otro evangelio diferente, sino que las cosas son como son, diría uno, en el mundo natural, ¿sí? Si Dios nos enseña es la parte espiritual, mas nosotros aprendemos lo material y nos quedamos en lo material. Muchos aprenden la palabra y se quedan en la ley. Si se quedan en la ley, nos está diciendo que no creen en Cristo, ¿sí? El mismo israelita natural, no todos, porque ya hay una parte, ¿sí? Hay un remanente que ya está creyendo en el Mesías o Cristo Jesús, que lo llamamos nosotros, allí le llaman el Mesías, ¿sí? Ya están reconociendo la venida de Él. ¿Vino para qué? Para que creamos verdaderamente, para que nos arrepintamos. Y todavía estamos a tiempo, dice el Señor. Entonces, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Y eso lo vemos hoy a través de los medios, publican y hacen totalmente publicidad a ángeles y a cosas materiales que son elementos o criaturas que son visibles, o sea, no son espirituales, y que Dios eso lo cuestiona y lo castiga, dice que es anatema. Ayer en la misma radio estaban entrevistando a una doctora que llevaba el ministerio espiritual y todo lo encaminaba a través de ángeles, que los ángeles eran que le habían curado el cáncer a Julano, a Perencejo, a Satanás, y a Sutanejo, como el cuento, ¿sí ves? Entonces, nosotros vemos hoy que hay mucha ignorancia espiritual y Dios quiere es que nos enfoquemos en que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, y que Él nos creó y Él nos hizo a su imagen y semejanza, y que esa semejanza tenemos que retomarla, pero al arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos, comienza esa verdadera transformación en el espíritu de vuestra mente, que es lo que quiere el Señor para todos. Él no hace acepción de personas, Él vino es al pecador. Y ahí estábamos nosotros también perdidos, muertos en delitos y pecados, mas de ahí nos rescató el Señor, porque colocamos los ojos en el Creador, en el único Dios verdadero, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces el Señor quiere es que nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro y alcanzar misericordia, dice el libro de los Hebreos. Dios no desestima a nadie, por eso el Señor nos habla, su misericordia es continua, pero hemos de apartarnos de todo mal,
porque eso es lo que quiere el Señor. Y solamente deseando esa parte espiritual vamos a crecer para nosotros apartarnos de este cuerpo de muerte, dice el Señor, de pecado. Y Él es el único que nos puede sacar de esa parte donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y nos da la vida de nuevo. Amén. Dice Salmo 51, Salmo 52, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Entonces, mire, el mal no trae nada bueno. El mal es donde hay este momento, todo lo que estamos viendo, todos los deseos engañosos, que nos está hablando de las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, robo. El que robaba no robe más, dejen de robar tanto. Se están robando los medicamentos y la gente débil que necesita los medicamentos está muriendo. ¿Por qué? Porque tienen los medicamentos en ciertos sitios y no los quieren soltar. ¿Y por qué? Para el necesitado, para el débil. El que robaba no robe más, dice el Señor. Estos son obras de la carne y eso es enemistad contra Dios. Dice, oh, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. O sea, Dios nos habla continuamente. Acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. No dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo que nos llevan completamente a estar en enemistad con Dios. Dios no quiere eso. Por eso nos habla que la misericordia del Señor es continua, para que todos de una manera u otra haya un arrepentimiento y volver en sí y dejar de hacer lo que estaba haciendo. El robo, la muerte, la destrucción, que es lo que estamos viendo, es porque se han alejado del bien, solamente han actuado en el mal. El 52:7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en la maldad. Dios no quiere que el hombre se mantenga en la maldad. Por eso vino Cristo y canceló el pecado y la muerte y nos dio la vida, dando gracias a Dios por esta parte que nos ha dado el Señor hoy, que podemos acercarnos a Él para que la misericordia de Dios está continuamente. Todo aquel, dice Proverbios, que se acerca al Señor y se aparta, alcanza misericordia, para que el pecado y la muerte no lo destruya, ¿sí? Y hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Padre Santo, y estamos en ese camino, la verdad y la vida. Apártanos de todo mal, Señor, de todo oprobio, de toda cosa que estemos nosotros en ofensas contra Dios, y haya, Señor, oportuno socorro para nuestra casa, nuestras familias, nuestros pueblos, nuestras naciones, que vuelvan en sí y que se aparten de tanto robo que hay, Señor bendito, Padre Santo, Señor, y que el bien, Padre, venga a la vida de las personas, Señor, y de los pueblos, para que se arrepientan, porque el tiempo del fin está cerca con todas estas señales, Señor. Muchas gracias damos al Señor por esta parte del Evangelio, que deseamos, Padre, crecer en esa parte espiritual para alejarnos y apartarnos de todo mal, Señor. Amén. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo Jesús, y poder nosotros salir de todo pozo de desesperación y todo hoyo cenagoso, viniendo a Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, porque hemos aceptado el bien, Señor. Y la misericordia nos acompaña en todos los días de nuestra vida, para las familias, para las personas que se acercan, y la fe que viene por el oír, se despierte esa fe y deseen esa leche espiritual en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Buenas tardes, noches, que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno.